Bueno, Seba. Buenos días. Esta es nuestra sesión 3 del Comité Gestor de la Música de Valparaíso Creativo. Y hoy día es justamente un día importante para el Comité Gestor. Aquí les traje una mini pauta. Como les decía, la sesión 3, hemos pasado ya por una sesión primero de primer acercamiento. Recordad que los comités gestores del Valparaíso Creativo son 4. Entre ellos, este comité se forma en el año 2021 a raíz justamente del año 2020, a raíz de la dominación UNESCO exitosa del año 2019, que se realizó entre distintas instituciones. Y este comité gestor tiene como propósito justamente darle fuerza, fortalecimiento, apoyar año a año las acciones que están comprometidas en este plan de acción, específicamente los ejes de dinamización del sector y también el eje de turismo musical. ¿Ya? Entonces, año a año nosotros en este comité vamos desarrollando proyectos y el programa invierte aportes pecuniarios en iniciativas que el comité gestor propone por medio de un sistema que hemos ido perfeccionando durante el tiempo. Este sistema, de cierta forma, es un aprendizaje de estos casi 4 años, en donde hemos ido generando de cierta forma un orden de cómo el programa va entregando financiamientos y también va recibiendo aportes de privados o organizaciones, instituciones que pertenecen al ecosistema del programa. En esta sesión 3, lo que vamos hoy día nosotros básicamente a hacer es la entrega de la ficha de proyecto. Entrando la Dani, parece. Sí. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí estoy conectada. Bienvenida. Gracias. Te iba a pedir que si podéis poner en silencio el micrófono, pero se escuchan tus colegas. Gracias. Entonces lo que vamos a hacer hoy día justamente es la entrega de la ficha de proyectos con la cual ustedes van a poder desarrollar, proponer una iniciativa en torno justamente a lo que es el eje de la música de Valparaíso Creativo, perdón, de la Ciudad de la Música, y nosotros justamente revisar esas propuestas, cotejarlas justamente con los ejes estratégicos del programa, con los elementos que han ido saliendo en las distintas sesiones, y dándole prioridad a cada una de las iniciativas. Puede llegar una iniciativa, pueden llegar varias iniciativas, eso de cierta forma es libre dentro de este comité. Lo que sí nosotros siempre vamos a premiar fuertemente lo que es el sentido de colaboración del comité. Ideal es que las iniciativas tengan de cierta forma un nivel de consenso por parte del comité y también el que tengan también un compromiso de coinversión de la iniciativa. Ya esto de cierta forma es muy lógico a Corfo. Corfo por lo general en todos sus instrumentos de fomento pide siempre un aporte empresarial o del emprendedor en general, y esto también así lo incluye. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es básicamente la revisión paso a paso de la ficha de proyecto, luego eso por parte de Alexandra Garín, que es su contraparte de proyecto, justamente sobre todo de la ficha, del avance de esta ficha, siempre va a ser Alexandra su contraparte. Luego vienen las consideraciones administrativas del programa, que es súper importante que ustedes las sepan, ¿ya? Porque el programa por ejemplo, no hace entregas directas de recursos a los miembros del comité gestor. Hay muchos elementos que son muy del detalle, lo importante que ustedes sepan antes de generar una iniciativa. Y luego plazos y montos aproximados de los cuales estamos hablando en este eje. Ya, por último, también si ustedes tienen algún aviso de alguna actividad o alguna observación con respecto al proceso, importante que quede también en este comité. Pueden ir haciendo preguntas en cualquiera de estas instancias, ¿ya? No es necesario que se las guarden hasta el final. Entonces, dicho eso, voy a dejar a mi compañera Alexandra Garín que les va a mostrar la ficha y la vamos a revisar. Gracias, gracias. Saluda a Nicole que se sumó, a Matías, ¿cierto? A Kenia, a Hola a Hugo. todos. Oye, solo quiero decir que voy a poder estar un ratito. Me salió otra cosa urgente, ¿ya? Pero eso. Ya, Nicole, Gracias. no hay problema. Se graba la sesión, acuérdate que después la tienes que ver. Es importante porque acá está la ficha de proyecto, como decíamos. Ya, súper. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha Sí, súper. dale, súper bien. Ya, gracias.
Miren, esta es la ficha de proyecto. Cambiamos un poco, el año pasado lo hicimos a través de un Excel, entonces ahora lo hicimos con un formulario en línea. Y cada organización tiene que llenar, presentar un proyecto. Eso, primero que nada. Y acá sale un poco como el resumen al principio del formulario y explica que estas acciones deben ser ejecutables a mediano plazo, es decir, entre noviembre de este año y febrero del año 2025. Los que han participado los años anteriores en este proceso saben más o menos cuáles son esos plazos y bueno, y después me pueden ir haciendo las preguntas. Lo primero es que evidentemente ustedes participan de un comité gestor, en este caso el de la música, el de Ciudad Creativa de la Música. Entonces es importante poner ahí que ustedes pertenecen a este comité. Luego, ¿cuál es la organización que es responsable del proyecto? Esto se parece harto como la presentación de un Fondart igual, pero es bien simple. Ahí hay que poner el nombre de la organización a quienes ustedes representan. Y como ustedes saben, nosotros tenemos un comité ejecutivo que está compuesto por 15 instituciones públicas y privadas, y aquí están todas nombradas porque la idea es que uno de esos, por lo menos, y no importa si es uno o más, no es eso lo evaluable, es necesario que una organización del comité ejecutivo sí esté patrocinando y esté en conocimiento del proyecto que ustedes van a presentar. Entonces acá están todas esas instituciones, ustedes pueden marcar acá de 1 a 3 organizaciones y no importa si es una o tres, eso no se califica. Luego tienen que nombrar quién va a ser el líder de la organización responsable de la ejecución del proyecto que van a presentar, el número telefónico, idealmente un celular de esa misma persona, por si acaso tenemos dudas de la postulación, podamos comunicarnos directamente con ellos, y el correo electrónico desde el cual van a comunicarse con nosotros para efectos de este proyecto. También es importante saber si hay más miembros de la organización que están involucrados en la ejecución. Esto quiere decir, y aquí explico un poco en la bajada, que uno declara cuáles son los roles que van a tener esos otros miembros de la organización y evidentemente no son personas externas ni personas que van a ser contratadas, sino que son como gestiones. Entonces, un poco para entender cuántas personas de la organización van a estar involucradas en el proyecto. Eso depende mucho del tamaño de la organización. Muchas veces cuando una organización es un poco más grande hay más personas involucradas. Y cuando es una organización más pequeña, es decir, como una organización de estas organizaciones funcionales que se arman en las municipalidades, por ejemplo, que tienen hasta 15 miembros. En general, en ese tipo de organizaciones, cuando postulan a los proyectos, participan activamente 1 o 2 personas. Pero cuando es una organización a veces más grande, una asociación gremial o una institución a nivel nacional, participan probablemente más personas involucradas del equipo. Eh, También es importante saber si van a existir otras organizaciones o personas naturales que ustedes van a convocar a participar del proyecto. Esto ocurre cuando hay proyectos que ustedes solicitan financiamiento a una parte de un proyecto que involucra un proyecto más grande. Nos pasó el año pasado, por ejemplo, con el proyecto del sello, en el caso del municipio de Valparaíso, nos pasó con Trenzando también, que es un proyecto que es mucho más grande y ellos solicitan financiamiento para una parte. Entonces es importante que ustedes declaren cuáles son las otras organizaciones o personas naturales que van a participar directamente del proyecto sin ser contratadas. ¿Vale? Después tenemos las comunas de la región. Nosotros participamos en un proyecto que se llama, que es la declaración de distritos creativos, ¿cierto? O, ¿cómo se dice? Potenciales distritos creativos de la región. Entonces, nosotros pusimos acá las 14 primeras distritos o comunas. No son todas comunas, porque acá, como verán, hay uno son 3 comunas juntas en el litoral que fueron detectados como potenciales distritos creativos. Por eso nosotros los ponemos como principales, pero no tiene ningún significado si es que van a generar las acciones del proyecto presentado en otra comuna. Por lo tanto, acá la última opción dice otra comuna e idealmente que las declaren acá, si es una o más comunas donde se va a ejecutar el proyecto. Luego entramos como a la parte directa propiamente de qué se trata el proyecto, y aquí parte como en el ítem 11 con el nombre del proyecto. Luego tenemos como la posibilidad de poner 1000 caracteres
para generar un resumen del proyecto. Se entiende que ustedes presentan una idea a un financiamiento que no es tan alto, entonces es posible con 1000 caracteres alcanzar a desarrollar una idea que explique de qué se trata el financiamiento que están solicitando. Luego tenemos como un objetivo principal, ¿cierto? En el punto 13, y hasta 3 objetivos secundarios si es que existiera. Si quieren saber de los proyectos anteriores o de las veces anteriores que se ha hecho este proceso, están los videos del proceso del año pasado también en el canal de YouTube. Luego tenemos los productos, acá la declaración de los productos para los cuales se solicita financiamiento en el punto 14, y la idea es que acá se declare cada uno de los productos que están siendo solicitados, e idealmente como una cantidad de recursos que ustedes estiman que va a costar APP cada uno de esos proyectos, de esos productos. Se entiende que después se van a generar para cada uno de ellos 3 cotizaciones, si es que son productos individuales, y si es un proyecto global que lo va a ejecutar un solo ente, se entiende que es una cotización conjunta. Entonces, ahí, bueno, Daniela les va a contar un poco más cómo es esa parte del proceso después para poder hacer la solicitud de cotizaciones. Entonces, esto es como un precio estimativo, ¿no es cierto? Después con las cotizaciones vamos a ver realmente cuánto cuesta al día de hoy cada uno de esos productos. Luego, les pedimos por favor en el punto 15 que pongan solamente el monto del total solicitado, y esto para efectos de estandarizar nosotros la planilla Excel y no tener que estar nosotros modificando después los montos. Entonces pedimos el monto total solicitado en el punto 15, y después la declaración de otros productos gestionados con recursos externos, es decir, el apalancamiento o cofinanciamiento al cual ustedes tuvieron la capacidad de acceder por otro lado, o que la propia organización está poniendo a disposición para la ejecución de este proyecto. Esto es importante porque en general se entiende que estos proyectos requieren cofinanciamiento para que aborden un impacto mayor, ¿no es cierto? Y luego acá en el punto 17 pedimos como, igual que en el punto 15, solamente el monto de coinversión total que ustedes pudieron gestionar. Idealmente que ahí pongan los recursos en el punto 16, pueden poner por separado los recursos que son valorados de los recursos pecuniarios. Los recursos valorados igual uno les asigna un monto que uno estima que vale ese producto independiente que ustedes lo están aportando. Estos son como cuando uno pone espacios o infraestructura o equipamiento que la organización de ustedes ya tiene, por ejemplo, y eso sí lo van a poner a disposición del proyecto, idealmente que lo valoren, ¿no es cierto? Eso aparte de los recursos pecuniarios que ustedes puedan conseguir desde otras fuentes de financiamiento. Y lo mismo acá, el monto total de la coinversión en el punto 17. Luego, en el punto 18 está cuáles van a ser sus audiencias, sus beneficiarios del proyecto, y también ponemos la posibilidad ahí de que puedan declararnos y contarnos de qué se trata esa audiencia o esa comunidad que va a verse beneficiada. Espérenme, ahí estoy admitiendo al Matías que está llegando. Eso respecto a los beneficiarios, también pusimos ahí una posibilidad de declarar cuáles son los tipos de beneficiarios. A veces son más de uno, ¿no es cierto? A veces un público, a veces una comunidad que trabaja con ustedes. Después en el punto 19 están los resultados esperados, es decir, cómo se verían beneficiadas las personas o estas comunidades a las cuales benefició el proyecto. Y en el punto 20, que algo que consideramos también como equipo que era importante declarar, a veces uno sabe las dificultades a las cuales se puede enfrentar en el proceso. Y es importante para nosotros saber cuáles son ese tipo de dificultades, solamente con el fin de colaborar a disminuir esos riesgos. No todos los proyectos tienen riesgos, no porque uno tenga más o menos riesgo va a ser mejor o peor evaluado, ¿no es cierto? Sabemos que todos los proyectos tienen como la dificultad en el camino, entonces quizás para nosotros es mejor detectar eso para saber cómo poder colaborar desde un principio. Y acá en la última fase se habla de las fechas de inicio del proyecto tentativa, obviamente, esperando que sea idealmente desde principio
de noviembre o finales de octubre, pensando que la fecha de postulación va a ser, el cierre de las postulaciones va a ser al 10 de octubre. Nosotros vamos a abrir desde hoy día y mañana a los 4 comités hasta, tienen fecha de plazo de entrega hasta el 10 de octubre. Nosotros vamos a evaluar durante octubre, va a depender de la cantidad de proyectos que lleguen, cuánto nos vamos a demorar. Nosotros en el proceso del año pasado nos demoramos para evaluar 15 proyectos, como una semana y media, 2 semanas casi, con el equipo. Un poco para que sepan cuándo van a estar los resultados. Idealmente fuera durante fines de octubre. Y aquí pedimos, por favor, una fecha también de término del proyecto, considerando que el programa tiene que rendirse en marzo del próximo año. Nosotros deberíamos tener todos los insumos para poder rendir cada uno de los gastos al 10 de marzo del 2025. Entonces, la idea es que se ejecuten todos los proyectos de la hoja de ruta entre noviembre de 2024 y máximo rendido al 10 de marzo del 2025. Y lo mismo que en las ítems anteriores, les pedimos por favor que acá declaren cuál es más o menos la duración total del proyecto. 1, 2, 3, 4 meses, ¿cierto? Considerando las fechas que acabo de mencionar. También es importante saber cuáles van a ser, y acá está declarado en el punto 24, los medios de comunicación donde ustedes van a difundir el proyecto. Esto para Valentine es importante porque así podemos saber cómo colaborar en el proceso de visibilización, no solo mientras se está ejecutando, sino también después cuando ya esté ejecutado para poder mostrar cuáles fueron las acciones que ustedes desarrollaron. Siempre obviamente está disponible visibilizar a través de nuestro newsletter algunas de las acciones y para eso es importante nosotros tener conocimiento desde el principio cuáles van a ser estos medios de comunicación, sobre todo para poder planificar cuál va a ser la ruta de difusión. Y por último, que esto es muy importante para nosotros, en el punto 25, nosotros tenemos por cada uno de nuestros comités gestores 2 indicadores que nos exigen desde Corfo, que son, en el caso de los proyectos, por ejemplo, de servicios creativos, después de patrimonio, acá están declarados 2 indicadores por cada uno de los comités, en el caso de la música son los 2 últimos, el 7 y el 8. Pero si ustedes responden, el proyecto de ustedes, no necesariamente a un indicador de este comité en particular, puede ser que se vea impactado, por ejemplo, otro. En este caso, voy a poner un ejemplo, que acá dice metros cuadrados intervenidos en barrios patrimoniales. Quizás el proyecto de ustedes es un proyecto que está asociado a la música, pero al mismo tiempo genera en el conjunto de ese proyecto otro impacto en otro eje o en otra, ¿cómo se llama? En otro indicador del programa. Esto quizás puede ser enredado, lo puedo explicar mejor más adelante. Y por último, acá tenemos en el punto 26, y con esto terminamos, los criterios de evaluación y las condiciones para poder presentar un proyecto. Acá lo voy a abrir. ¿Se ve ahí la pantalla que se abrió? ¿El pop-up? Sí, dale, si se ve y se lee. Ya, súper. Mire, entonces acá, para poder hacer el envío de la ficha, es importante que ustedes acepten, es una condición aceptar los criterios de evaluación en el fondo. Y acá están los requisitos para poder, en principio, ser evaluado el proyecto. Luego acá salen las fechas, ¿no es cierto? Hasta el 10 de octubre a las 24 horas, a las 12 de la noche. Y acá están los criterios de evaluación. La Dani va a profundizar un poco acá también. Estos son los porcentajes, son cuatro rangos de medición, ¿cierto? De lo más bueno, si cumple o no cumple. Y acá están los niveles, como en el fondo la participación en la gobernanza, los niveles de vinculación que tenga la organización patrocinante, si esa organización que va a apoyar el proyecto desde el comité ejecutivo va a generar acciones asociadas al proyecto, eso también es importante, el nivel de involucramiento. Es decir, que ustedes como organización no van a estar acompañados en el proceso por otras organizaciones y van a colaborar generando una acción que idealmente tenga un impacto mayor. También es importante el nivel de innovación de la propuesta. Imaginamos que ustedes tienen, como están directamente relacionados con el mundo de la música, van a tener como, se les ocurren muchas más ideas que todo nuestro equipo junto. Entonces, por eso esperamos que las propuestas también tengan un grado de innovación. Lo mismo los recursos de coinversión que van a poder como apalancar.
y la inclusión de, evidentemente, estas brechas que contábamos un poco en cada uno de los ítems que hay que ir llenando van a ser parte de los criterios de evaluación. También reforzar lo que dijo un poco Mauricio al principio, que los recursos nosotros los administramos, esto para evitar, evidentemente, el tema de la rendición de boletas, que eso genera un poco también de desgaste en las organizaciones y sobre todo tiempo. Entonces nosotros como tenemos un equipo y nos apoyan desde CODECER también para generar esto, hacemos nosotros directamente los pagos de los productos asociados a la solicitud de fondos. Y acá hay un poco los compromisos a los cuales la organización que postula se adscribe, que es evidentemente liderar el proyecto. Y esto lo digo porque nos ha pasado que hay organizaciones que postulan proyectos y después en el proceso eh, se subentiende que nosotros como nosotros pagamos los fondos, quizás no haya que seguir como liderando el proceso y un poco nos han delegado un par de veces algunos proyectos a nosotros, hemos tenido que nosotros terminar por una responsabilidad, ¿no es cierto?, de liderar el proceso y la idea es que la organización se mantenga hasta el final en el liderazgo del proyecto. Eso por un lado. Y evidentemente mantener una comunicación buena con nosotros, con el equipo en general, ir revisando, por ejemplo, todas las piezas gráficas que van a ir a difusión del proyecto, tienen que pasar por el equipo para hacer un check, para que evidentemente aparezca el logo de la colaboración de nosotros en el proyecto. Y también al final, cuando rendimos en marzo del próximo año todos los fondos de la hoja de ruta, la idea es que nosotros podamos entregar los medios de verificación de la ejecución del proyecto a través de videos, fotografías, ese tipo de cosas para saber que se ejecutaron bien esos recursos. Obviamente nosotros probablemente vamos a estar participando en cada una de las actividades que estén asociadas al proyecto que ustedes presenten. Y algo muy importante al final es que también nosotros solicitamos una entrega de certificados de los recursos comprometidos por terceros. Es decir, si ustedes consiguieron un cofinanciamiento, ellos tienen que declarar a esa organización que aportó ese financiamiento, que efectivamente esto se gastó, ellos lo entregaron, ¿no es cierto? Y la última cosa es que Corfo a nosotros nos exige que entreguemos la lista de beneficiarios o una base de datos que es importante para que nosotros finalmente en el acumulado entendamos cuántas personas impactó el programa y el desarrollo de la hoja de ruta de este año. Eso, Mauro, espero haber sido concisa. Gracias, Ale. ¿Preguntas? Yo tengo ¿Ninguna una pregunta? pregunta. Hola, Kenia. Cuéntanos. Hola, disculpen la voz y que esté sin cámara, pero estoy un poco enferma. Pero quería preguntar, Pregunta. mira, sobre la última parte de el compromiso en los criterios de evaluación y Mm, condiciones, es netamente una duda, nada más. Nos sí, habla de que nuestros colaboradores en tanto a la entrega de recursos comprometidos, los certificados de los recursos comprometidos por terceros. ¿También hay un formato de parte de ustedes para validar eso o nada más se deja como a criterio del proveedor, del colaborador, esa forma de validar? ¿O hay un formato desde ustedes para ellos? sí. Hay un formato estandarizado por parte de nosotros, Kenia, Ya, ok, que nosotros lo entregamos cuando ya el proyecto está comprometido en la ficha. ya, súper, súper. Sí, Me y son pareció todo aportes súper, pecuniarios o ajá, valorados, que son claro, aportes pecuniarios o valorados. No sé si tú sabes esa diferencia, que creo que la no la explicó. Un claro, aporte pecuniario es un desembolso nuevo de recursos por parte de la organización involucrada en este proyecto para este proyecto. O sea, yo invierto algo nuevo en este proyecto junto a Valparaíso Creativo para que suceda. Eso es un aporte pecuniario. Y un aporte valorado es un recurso, un patrimonio que yo ya tengo como organización y que lo voy a poner a disposición, o quizás yo ya lo estoy gastando desde un tiempo como gasto, y lo voy a poner a disposición para que este proyecto se logre. Ese es el aporte valorado. Y esos dos tipos claro. de aporte importante que yo los declare en esta ficha de proyecto.
O sea, en el caso de la asamblea, la amplificación que posee sería su aporte valorado en caso Sí, de aportarlo en un proyecto, ¿no? sí. Y lo tienes que cuantificar en base a cuánto sale a arrendar ese recurso por el tiempo que tú vas a invertir en este proyecto. Por eso, Claro. cuando lo utilices, como un valor de mercado de cuánto sale ese arriendo de un equipo similar. Ya. Así tú cuantificas ese aporte valorado. Bueno, gracias. Está súper clarito todo lo que están explicando. Gracias, Kenia. Qué bueno, porque nos pegamos hartos cabezas para, para llegar a un formato. Quizás puede ser de repente un poco extenso, pero también, si se dan cuenta, este tipo de formato les va a ayudar también para ir a otras postulaciones en el futuro. Ya, si se dan cuenta, de cierta forma maneja un vocabulario relacionado al fomento productivo, o sea, instrumentos Cercotec, Corfo, hasta ProChile, y también tiene, como decía la Ale, una lógica también relacionada, parecida también a lo que exige el Ministerio del Arte, la Cultura y el Patrimonio. Entonces, de esta forma, es un ejercicio también que les va a servir para que sus proyectos también puedan circular en otras líneas de financiamiento, ¿ya? O también, por ejemplo, municipales, etcétera. Y como les decíamos, era un proceso de aprendizaje, o sea, no hemos equivocado harto también, somos un programa que no venía con esta metodología instalada, se nos ha destacado justamente que hemos llegado a este tipo de sistema porque de cierta forma premiamos el hecho de estar trabajando en un comité. ¿Ya? El comité gestor de cada uno de los ejes estratégicos es un comité al final del día, un comité de proyectos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esta etapa del año, porque aquí es cuando el comité dice, oye, concretemos las cosas que hemos conversado, disminuyamos las brechas que hemos concluido como comité en base a un proyecto que lo ideal también, como repito, sea colaborativo. Ya al principio Ale decía que cada organización puede mandar una postulación. Sí, pero realmente lo ideal es que como comité se generen consensos en torno a un proyecto y ese proyecto se visualice y se postule. ¿Ya? Disculpen, yo también estoy medio resfriado, así que vamos, es una fecha complicada. ¿Más Eso, preguntas? fuerza. Gracias por considerar lo de las dificultades también, que igual puede ser un buen insumo para valorar esa otra parte, ¿no? No solamente como el producto, el fin, el éxito, lo positivo, Mm, sino que también esto lleva harto de dificultad y es súper bueno medirlo. sí, Gracias. Kennedy. ¿Alguna otra Yo pregunta con tenía una respecto al formato? pregunta. Daniela. Sí, mira, o sea, nosotros tenemos con el sindicato hace caleta un proyecto en carpeta que no lo hemos podido concretar porque nos cuesta mucho organizarnos, entonces cuesta avanzar en postular un proyecto. Y yo no sé si calza bajo este perfil, que es la implementación del sindicato en equipamiento de sonido para poder mantener la continuidad con nuestras peñas, que es como una tradición bien profunda como sindicato que en realidad siempre la dejamos un poco de lado porque se nos va a encoger el tema de los gastos, estar arrendando espacios, y la verdad de las cosas es que también tenemos muchas ganas de trabajar en la intervención del espacio público, en ir a las juntas de vecinos, en ir a... tenemos un proyecto armado, como que lo armamos para un fondar que no ha salido, que consiste en intervenciones, pero principalmente, como te digo, en juntas de vecinos, hogares de ancianos, escuelas, cosas así. Pero el objetivo principal del proyecto es comprarnos el equipo para poder tener la autonomía de mantener constancia en estas intervenciones, que siempre la pana es que no hay equipos para sonar y que sea un gasto grande en el que se nos van lucas y finalmente la energía se desgastan de gastar tanto en hacer eventos que no tienen ni un feedback para nosotros económico. Entonces, yo creo que igual eso fortalece algunas áreas del plan, como ciudad creativa, ¿cachai? Que es como mantener una programación un poco más estable en los espacios públicos, no sé, un vínculo con el territorio. Entonces, igual creo que se puede asociar a objetivos, pero no sé si calza bajo el perfil de los proyectos. ¿Podría ser, si está bien justificado? Gracias por la pregunta, Daniela. Mira, la compra de activos fijos no la hacemos nosotros. Nosotros por lo general lo que financiamos son activaciones, estudios, mediciones, material de difusión, promoción, ya, articulación.
capacitación, ¿cachai? Como la venta de activos fijos no se nos permite a nosotros. No obstante, hay otros instrumentos que sí lo permiten, que son de Corfo, de Cercotec, hasta de gobierno regional, ¿ya? Y ahí básicamente es importante que ustedes utilicen también el programa. La Dani nos está acompañando, ahora va a explicar un poco el tema administrativo y también nos puede guiar en ese aspecto, por ejemplo, en la compra de activos fijos, porque sí es una necesidad, concordamos con ustedes que es una necesidad, pero para este tipo de instrumentos está más dirigido para activar cosas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podría ser el arriendo de equipo, ¿cachai? Para activaciones que tengan que ver con los indicadores. Ojo con eso. Lo que decía la Ale, por ejemplo, si un indicador se vincula con otro de turismo o con otro de patrimonio, algo que ustedes hagan, es importante que lo mencionen, ¿ya? Eso, no sé si Dani quería agregar algo. Y bueno, y darte el paso a ti también porque faltan las consideraciones administrativas. Yo solamente algo para que les envíe a todas y todos en el correo electrónico de la citación para hoy, lo que vimos en el comité de la sesión número 2. Ahí están los resultados de las brechas que ustedes levantaron y también están las que están identificadas por nosotros, que son todas esas columnas, ¿sí? Entonces, también responder a esas brechas también es algo importante porque si bien hemos levantado, hemos hecho un esfuerzo, un trabajo correlativo, ¿no es cierto?, en el tiempo, sería consecuente que las brechas que vimos levantadas en la sesión 2, también está en el canal de YouTube el video, si lo pueden ver, que los proyectos que presenten respondan a esas brechas. Eso también es importante, ¿vale? Para ser consecuentes con el propio trabajo que hemos desarrollado con ustedes. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar, saludarla a todas y todos los que están aquí hoy día, y les quiero explicar un poco lo que sucede cuando ya están en la instancia de adjudicarse el proyecto. Igual es interesante que lo piensen en la medida en que lo van formulando en el mismo formulario por los tipos de vinculaciones y aportes que van a ir presentando, ¿no es cierto? Primero, si ya una vez adjudicado el proyecto y con el aviso correspondiente y el documento correspondiente que enviamos desde el Valparaíso Creativo, ¿no es cierto? Vamos a compartir con ustedes una rúbrica de evaluación para que sepan cómo se evaluaron esos criterios y qué porcentajes tuvieron para saber por qué fueron seleccionados algunos y otros no. Claramente en todos los comités no se pueden seleccionar todos los proyectos. Y desde ahí, una vez que ocurre la selección de los proyectos, se comienza a trabajar en la logística para que ocurra la actividad postulada. Y ahí es cuando parten, como dijo antes Mauricio, nosotros no vamos nunca como Valparaíso Creativo a pagar directamente a la cuenta del beneficiario. En este caso, imaginemos que a través de la Municipalidad de Valparaíso, ya que veo al Seba ahí al lado de la foto, se adjudica un proyecto, ¿no es cierto? Nosotros nunca le vamos a dar a la cuenta de la municipalidad el dinero, sino que vamos a estar pagándole directamente a los proveedores seleccionados para cada actividad. Y en ese proceso de selección de proveedores es donde nosotros como programa vamos a pedir un mínimo de 3, por ejemplo, si quieren hacer un video, 3 posibles proveedores de audiovisuales, ¿no es cierto? Y va a pasar por una selección por calidad de currículum, presupuesto, y en esa selección lo hacemos como con un jurado que es parte del equipo de Valparaíso Creativo, y también sumamos a un representante de la organización beneficiaria, para que también sepan que en el momento en que comencemos a evaluar a los proveedores con los que ustedes piensen trabajar y desarrollar su proyecto, va a haber un proceso de una semana donde al menos nos vamos a juntar una vez para dejar claridad de cuál fue el proveedor seleccionado y con quién vamos a trabajar. Luego de eso se genera un contrato con ese proveedor asociado a una entrega de informe, a fechas de entregas y a productos o servicios. Y en ese contrato entonces ya pasamos luego a inscribir a ese socio nuevo proveedor para nosotros. Nosotros tenemos como programa, para que ustedes vean cómo trabajamos,
tenemos como una base de datos bien grande de proveedores que ya están trabajando con nosotros y que ya están inscritos, a quienes ya le hemos pagado alguna vez, con quienes ya hemos generado contratos alguna vez. En el caso de que este fuese un proveedor nuevo, por protocolo y sistema, demora más o menos 3 días en inscribirse ese proveedor en nuestro sistema para que desde ahí, antes de generar cualquier factura, que ustedes no pueden permitir que generen ninguna factura, sino que pasa por nosotros. Nosotros le enviamos una orden de compra a ese proveedor, luego de estar inscrito como socio de negocio, ¿no es cierto? Y a través de esa orden de compra recién puede facturar, boletear con la entrega del informe de avance o de el documento que haya quedado como protocolo de revisión, ¿no es cierto?, en el mismo contrato. Disculpa, Y Dani, luego de perdona eso, Dani, perdona que te interrumpa. ¿sí? Todo ese proceso como bilateral entre el proveedor es con el programa. Ahí ustedes de cierta forma no tienen que participar ni hacerse responsables de ese proceso, ¿ya? No, ese Eso ya proveedor es lo un vemos nosotros. trabajo, sí, es un trabajo ya más bilateral con el proveedor seleccionado. La Dani menciona todo esto para que sepan cómo funciona el conducto regular de las contrataciones, ¿ya? Claro, porque muchas veces puede pasar que el proveedor diga, yo envié la factura ayer y pasan 2 días y no me han pagado. Entonces ahí, si finalmente se comunican con alguno de ustedes, la idea es que ustedes siempre puedan derivarlo personalmente a que se comunique conmigo, que soy la persona que lleva como ese protocolo de administrativo, para también poder explicarle que los pagos son 10 días después de que se emite la boleta y o factura. Y bueno, y por último, con esto, ya con el proceso de pago, ¿no es cierto? Estaríamos como finalizando un poco el servicio de este proveedor seleccionado para desarrollar cualquier producto o servicio de sus proyectos. Y ahí, al final, estaríamos entonces llegando a lo que preguntaba antes Kenia, que era la entrega del anexo, que nosotros por medio de Corfo, tenemos un anexo que como que declara cuáles fueron los aportes valorados o no pecuniarios y cuáles fueron los aportes pecuniarios o comprometidos como de manera de inversión en cash en el proyecto. Y ese formulario que tiene un anexo, se piden mayormente los datos de las personas también que hicieron el aporte, que pueden ser ustedes mismos o pueden ser de terceros. Y con eso finalmente se estaría cerrando la parte administrativa del proyecto, que según nuestra experiencia, la mayoría de las veces ocurre entre 3 meses y 4 meses en desarrollo. Importante, como decía Alessandra anteriormente, que no nos pasemos de la quincena de marzo para poder cerrar los procesos administrativos, ya que nosotros necesitamos estar a fines de marzo entregando nuestra rendición como programa para el siguiente año. No sé si en temas administrativos habrá alguna pregunta. De todas maneras, como les comentábamos antes, yo guío constantemente el desarrollo de los proyectos en esta área, entonces tampoco se hacen engorrosos, solamente tienen que saber que van a participar en un proceso de selección del proveedor, no es a dedo, no es como yo quiero trabajar con él, sino que hay una comisión que lo elige según pertinencia, presupuesto y experiencia. Y por último, para terminar, el certificado de aportes comprometidos como para cerrar el proceso administrativo de manera íntegra. Eso. Si alguien tiene dudas. Consulten nomás. Yo voy a hacer una consulta así como abogado del diablo, ¿ya? Porque también lo conversamos dentro del equipo. ¿Qué pasa si es que yo quiero hacer un proyecto en colaboración con otro comité gestor? ¿Ya? Por ejemplo, no sé, la música conversa mucho con el turismo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un eje de turismo. ¿Se puede desarrollar un proyecto con otro comité gestor? Bueno, la respuesta es sí. La verdad es que haga como el Sí, blanco y y negro. ojalá ocurra por Sí, vinculaciones transversales. eso también nos hemos dado cuenta que es súper virtuoso. No, el programa todavía no diseña una interfase para eso, pero sí, de cierta forma, estamos descubriendo que es una buena práctica. Entonces, si ustedes en este ecosistema de trabajo se dan cuenta que hay otros comités que están desarrollando cosas interesantes,
y ven que ahora justamente podrían hacer algún conjunto con algún otro actor, sí se puede hacer y lo pueden postular en conjunto y puede salir por cualquiera de los dos comités, pero tiene que mencionar justamente que está trabajando con, en este caso, Comité de la Música, Comité de Turismo, Servicios Creativos, Patrimonio. ¿Ya? Eso también lo habíamos conversado como equipo y de cierta forma es muy virtuoso que suceda. Una pregunta. Kenia, En ese caso, ¿cómo podemos conocer el listado de integrantes de los otros comités para ver estas posibles alianzas? nosotros podemos mandar el listado de quiénes son los integrantes. Bueno, nosotros cuando hacemos activaciones, por lo general invitamos a nuestro sistema de todos los comités, pero obviamente no hay como una presentación oficial, ¿ya? Pero lo que podemos hacer es justamente enviar ese listado de quiénes son los integrantes de los comités, qué organizaciones y sus representantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ale, tú quieres decir algo? Yo iba a decir que igual cuando uno ve los otros, que son cortitos, igual duran todos los videos de YouTube de las sesiones anteriores, duran 1 hora. Entonces ahí está también la Mm. participación de otras organizaciones. Pueden ver cómo las otras organizaciones interactúan también en los otros comités, porque una cosa es conocer a la organización y otra cosa es ver cómo el despliegue o las ideas o las brechas que salieron en los otros comités, ¿no es cierto? O para saber si eso responde también a lo que ustedes quieren presentar como proyecto. En todo caso, yo les voy a mandar ahora un correo electrónico donde está el link al formulario, que idealmente es para que lo abra una persona de la organización, porque o si no después me colapsa un poco el sistema. Me pasó un poco en la postulación de las nuevas organizaciones a principio de año. Pero les voy a compartir en un PDF con todo el formulario que va a ir adjunto en el mismo correo electrónico, para que ese lo puedan compartir con el resto de su comunidad. Gracias, Ale. Valentina, ¿tú tienes una pregunta? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Hay alguna minuta o algo así donde se explique o esté detallado cuáles son los límites del proyecto, como lo que decías tú, Mauricio, como eh, se pueden postular activaciones, decías, materiales de difusión, investigaciones, estudios? ¿Hay alguna minuta donde eso esté como expresado? No, tenemos eso sí la rúbrica, ya tenemos la rúbrica de evaluación, ya donde básicamente te pregunta por cada campo de exigencia cuáles son como lo más esperado y lo menos esperado, ya. Ya, perfecto. Sí, como salió hoy día, realmente lo podemos construir como los límites de qué tipo de cosas se financian. Pero por lo general sucede que solamente el tema de activos fijos prácticamente es el tema, o por ejemplo viajes internacionales también, por lo general no podemos incurrir. Pero todo otro tipo de, como de servicios por lo general sí se puede. Lo importante es tener claridad de los como indicadores de impacto que el programa solicita, ¿ya? Pero lo podemos desarrollar, dado que salió hoy día también como pregunta. Ya, vale, muchas gracias. Lo que pasa, Valentina, es que también nosotros como apuntamos a la innovación, la idea es como no coartar las libertades de las posibilidades que ustedes puedan postular, porque si pusiéramos una restricción, nos gustaría que también salirnos un poco de ahí, pues generar prototipos de cosas nuevas que no se han hecho antes, no solamente financiar activaciones, Claro. sino O, que algunos prototipos, por ejemplo. sí, o por último, como qué cosas no. Y con eso Sí, ya, con eso es un buen complemento. lo dejé anotado Valentina, para enviarle un correo de la ley. Eso pues, bueno, la Ale puede repetir los plazos de entrega y de ejecución, ¿ya? Y por último también darles como una idea básicamente qué tipo de, qué volúmenes de financiamiento por lo general cubrimos con este proyecto. Ale, las fechas, Claro, nosotros vamos a recibir las postulaciones desde hoy día mañana hasta el 10 de octubre a las 12 de la noche, a las 24 horas. Y nosotros nos comprometemos a hacer una devolución o a contactarnos con cada uno de los líderes de los proyectos al 31 de octubre, APP. Yo creo que en esa semana. sí.
si que queda o no queda el proyecto. Ojo con eso. Nosotros también nos juntamos con los proyectos que no quedan explicados y hacemos el feedback de eso, ¿ya? Y con respecto a los montos, en los comités gestores de este tipo, nosotros financiamos iniciativas que van desde 1,5 millones, 2 millones de pesos, hasta por lo menos 5 millones de pesos, dependiendo de cómo se ha ido comportando el desarrollo también de los proyectos en general, ¿ya? Lo que tenemos mayor foco, obviamente, es en los indicadores que aparecen en el formulario. Es muy importante revisar los términos, o sea, ¿cómo se llama? Término y Criterios de condiciones. evaluación del proyecto, porque ahí aparece bien detallado cada uno de los elementos. Y no olvidar que la última sesión de comité gestor, la principal idea, fuerza que salió con respecto a las brechas, tiene que ver con la colaboración, ¿ya? Entonces, entendemos justamente que ese es un elemento clave también en el desarrollo del proyecto de este ciclo, del ciclo 8 del programa, ¿ya? Que va a ser entre este año y el principio del próximo. Eso, si no hay más preguntas, creo que estamos bien. La Ale va a entregar la ficha, le deseamos suerte. Consultas que tengan entre medio, igual se pueden hacer llegar al programa. Y eso, que salga un proyecto interesante. ¿Podría, por favor, volver a comentar los montos para tener un límite Sí, claro? sí, en este comité nosotros hemos financiado iniciativas que van desde 1,5 millones, muchos como entre 2,5, 3 millones, y máximo más o menos 5 millones de pesos, ya por iniciativa, básicamente. Como que eso hemos visto que son los montos idóneos y también que se acoplan al fondo que tenemos nosotros general para todo el programa. Ya. Bueno, muchas Disculpa, gracias. disculpa, Sí. esos montos que mencionaste son como mínimos y máximos APP de lo que ustedes han aportado, o sea, no tiene que ver con el apalancamiento que podamos hacer como Sí, institución. sí, buena aclaración. Ese es el monto ya. de Corfo en esta línea. No tiene que ver con los apalancamientos, ¿ya? Por lo general, el valor más o menos que el año pasado se llevó era básicamente de un 50-45% de apalancamiento por parte de los comités, ¿ya? Que es un apalancamiento bastante alto en las iniciativas que pasaron el año pasado. Pero el valor que di es el valor que nosotros entregamos como programa. Y es un monto que es un monto del programa. No quiere decir que nosotros vamos a solicitarle a la Corfo o al gobierno regional recursos nuevos, sino que es un recurso que nosotros hemos ido aprendiendo a ahorrar dentro del programa para generar esta iniciativa semilla, ¿ya? De hecho, como programa no tenemos la obligación de hacer esta instancia de proyecto, pero consideramos que era súper necesario, sobre todo por este tema de realmente generar mesas de proyectos, no mesas de conversación o de problematización, sino mesas que estén pensadas para hacer cosas. ¿Ya? Eso. Mira, si quieren, puedo mostrarles acá lo que está en el correo electrónico por si acaso, porque ya que tenemos unos segunditos, somos pocos. Acá están los desafíos que ustedes determinaron en la reunión anterior trabajar. Como para hacerse un poco la idea, ¿no es cierto? Que era el Desarrollo desarrollo público, de comunidades. público y comunidades, ¿cierto? Redes de Redes de colaboración, colaboración. lo que estaba mencionando Mauricio, ¿sí? Ese es el ámbito en que nosotros habíamos determinado un poco estas brechas en un estudio que se hizo. Y esto especialmente esto es del comité, solo del comité de la música. Y acá están las cosas que ustedes podían aportar también, lo que declararon ustedes en esa reunión. Y estas son, acá no se lee mucho, pero estas son las mayores brechas de Ciudad Creativa de la Música. No lo pude ampliar más, pero esto se los voy a acompañar en el correo de ahora con las fichas, ¿les parece? Para que lo puedan volver a tener arriba en los correos. ¿Vale? Gracias, Ale. Vale. Ya, porque tengan una buena jornada y... Lo último, Mauro. ¿Una fotito? Los que puedan, si pueden mostrar su camarita. Si no pueden, todo bien, pero a ver, la Tania, ya, súper. Buena, Tania, situaciones con lo de manejada. Oli, Sí, gracias. Todavía Entregadito. recuperándome. ya, Bien, bien. voy con la foto. Hugo también, no, la Dani. La Ya voy a Kenia. hacer un esfuerzo. Gracias. Gracias, Voy. Hagan que no estoy Kenia. enferma. Ya, 1, 2, 3. Súper. Muchas gracias. gracias. Se pasaron. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao al Nos equipo vemos. también.